diseño de sistemas electrónicos y circuitos impresos de la Tecnicatura Superior en Sistemas Embebidos e Internet de las Cosas, que está a cargo del ingeniero especialista Pablo Alonso Castillo. Esta iniciativa que realizamos como Instituto de Formación, dependiente de la Dirección de Educación Técnica Superior, Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, orienta a dos propósitos: la mejora de la práctica de enseñanza en términos de calidad y pertinencia, que está mediada por tecnología, y la difusión de la producción de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Titulada Diseño de amplificadores de señal con amplificadores operacionales, la clase del ingeniero Pablo Alonso Castillo, docente y colega de la casa, propone el diseño y la construcción del prototipo de amplificador de señal apto para amplificaciones de sistemas embebidos, empleando amplificadores operacionales. Voy a hacer una presentación del experto. Pablo es ingeniero electricista, egresado por la UBA, es licenciado en Ciencias Físicas, también egresado por la UBA, profesor universitario por la UNSA, es especialista en sistemas embebidos por la UBA, es consultor técnico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene vasta experiencia en electrometría de movilidad iónica para aplicaciones industriales, automatización y robótica, data loggers autónomos, para sistemas remotos en transferencia segura, hardware, firmware y software, para aplicaciones de seguridad de datos, desarrollo de aplicaciones en IoT y Bluetooth para seguridad de acceso. Él es miembro de Computación, Automatización y Robótica del Institute of Electrical and Electronics Engineers. Queremos agradecer muy especialmente a las escuelas técnicas que participan de la propuesta y que son, junto con IFTS, nuestros partners en esta formación técnica que ofrecemos a la ciudad y es para nuestro país en su conjunto. En esta ocasión agradecemos a los colegas del IFT 72 y de la Escuela Técnica 28. Voy a ceder la palabra. Agradecemos, por supuesto, porque esta clase abierta se realiza en el marco, como les decía, del espacio curricular, a nuestros estudiantes, ¿sí? Que enriquecen con sus preguntas, comentarios también la propuesta. Y voy a decirles cómo nos organizamos: 50 minutos de exposición, unos 10 últimos minutos de comentarios, aspectos para profundizar, inquietudes y demás. Sin más, yo antes de ceder la palabra al profesor, cedo la palabra a nuestro rector, el doctor Miguel Marcelo Canetti, que siempre nos está incentivando en estas propuestas. Así que muchas gracias, Marcelo. Cedo la palabra también para que saludes a los invitados y participantes de la propuesta. Gracias. Buenas noches, gracias María Eugenia por la coordinación de esta propuesta. Gracias a todos los que nos están escuchando y en especial al ingeniero Alonso Castillo, que gentilmente, más allá de formar parte de nuestro grupo de docentes, tenemos la ocasión de poder escucharlo y conocer su perspectiva sobre este aspecto. Y gracias también a los estudiantes que nos acompañan en estas actividades y a aquellos externos que también se preocupan o se interesan por la temática que el Instituto viene desarrollando. En particular, el espacio curricular es parte de nuestra Tecnicatura Superior en Sistemas Embebidos e Internet de las Cosas, que nos interesa por sobremanera promover. Es una carrera nueva que inició en 2023 y que tenemos expectativa de que vaya teniendo sucesión en los próximos años y ampliando el campo laboral que nuestros graduados tengan en esa materia. Bueno, sin más, dejo a Pablo para que podamos disfrutar de su disertación. Me parece que por algún motivo Pablo salió del encuentro o algo ocurrió, o está en línea. Pablo, ¿estás con nosotros? Lo vi salir, me parece. Bueno, vamos a esperar un poquitito hasta que ver si puede volver a ingresar.
Voy a salir de esta cuenta a ver si puede ser que eso ayude, a ver. Ah, bueno, por ahí por 2 personas duplicadas. Sí. Puede ser, a ver si podemos, eso resuelve. Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Vamos a esperar un momentito, por favor, y les agradezco la paciencia. Bueno, Ah, ¿me pueden escuchar? te podemos escuchar, Pablo, sí, quizás fue porque Marcelo entró con la misma cuenta. A ver, Ojalá que haya sido eso y no mi sí, máquina no, de humillarme. no, queremos que sea eso. No te podemos ver. Bueno, yo voy a darme un minuto que voy a entrar con otra máquina. Genial, genial. Vamos a esperar entonces un momentito, ¿sí? Y les agradezco a los participantes, a los estudiantes, ¿sí? El profesor va a ingresar por otra cuenta, así que un minuto, por favor, gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien, ¿nos escuchás? Te escucho. Excelente. Nos está siguiendo una escuela en vivo con su profesor, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. No sé si vos ahora podés compartir pantalla. Sí, un segundito. Excelente, gracias a todos por la paciencia. Van a ver que valió la pena esperar al próximo. Pablo. ¿Todos están viendo? Sí, estamos muy bien, gracias. Adelante entonces. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias por la paciencia que han tenido. Ustedes
quizás los que llegaron temprano escucharon los comentarios que hicimos con María Eugenia sobre la malignitud de los objetos inanimados. Cuanto mayor es el público, mayor es la humillación que nos hacen pasar. Les comento un poco el contexto. Perdón que interrumpa, yo sigo viendo el cartelito de grabar y va a estar pisado lo del micrófono. Controla tu micrófono con la función de presionar hablar. Lo sigo viendo en el medio de la pantalla. ¿Puede ser? ¿Me podés escuchar, María Eugenia? Excelente, Pablo, sí. Continúa. ¿Continuamos? Excelente, sí. Avanza. Bueno, muy bien. Les doy un poquito el contexto en el cual fue pensada esta clase. Básicamente está dirigida a los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Sistemas Embebidos. Ellos tienen un plan nuevo, un plan que por primera vez se implementa, y ellos no tienen una formación muy extensa en materias básicas de electrónica ni de matemática. Entonces ellos reciben algunos temas en algunas materias en particular, como esta, donde la parte de sistemas electrónicos tiene también que ver un poco con diseño electrónico, más que nada porque ellos desarrollan los sistemas embebidos en plataformas que prácticamente no pueden tocar, porque ya viene todo en una plaqueta de montaje superficial, donde para hacer agregados o cambios se necesita herramientas instrumental que la mayoría no dispone. Entonces, a veces es necesario acomodar sensores industriales, sensores biomédicos, toda clase de sensores que no vienen preparados para estas plataformas, como por ejemplo los que vienen ya preparados para el desarrollo en la plataforma de Arduino, que tiene una inmensa variedad de sensores que ya se han hecho acompañar, ya vienen acompañados de un pequeño circuito conformador de señal, que a veces hasta la digitaliza y entrega en alguna interfaz serie o paralelo una señal analógica ya digitalizada por completo, y el sistema embebido puede tomar esta señal y procesarla directamente. Cuando no tenemos este privilegio, cuando no tenemos la suerte de que el sensor venga ya preparado, tenemos que nosotros hacer esa preparación, y lo primero que tenemos que hacer es normalmente levantar la señal, conformarla, filtrarla, y recién entonces poder incorporarla a nuestro sistema embebido. Así que el objeto de esta clase es dar una introducción a qué es lo que hacemos con los sensores y las señales, y nuestra herramienta de trabajo es el amplificador operacional. Así que esta clase vamos a ver una introducción al diseño de amplificadores de señal con amplificadores operacionales para las aplicaciones en sistemas embebidos. Lo primero que vemos es la parte de sensorística, qué clase de sensores podemos tener, qué función cumple el sensor y qué clase de señal nos gustaría obtener del sensor. Luego vamos a ver qué hacemos con las señales que provee el sensor, qué procesamiento podemos hacer, cómo son los amplificadores operacionales, para qué características particulares tienen, algunos criterios de diseño con APAM y unos ejemplos de aplicación. Bueno, ¿qué es un sensor? Básicamente tenemos un fenómeno físico que viene de la realidad externa a nosotros. Este fenómeno físico puede ser un fenómeno de origen biológico, o un fenómeno de origen natural, o algún dispositivo. Entonces nosotros tenemos un sensor que de alguna manera reacciona a este fenómeno físico y nos provee una entrada, un input, que debe ser filtrado. Ya vamos a ver por qué, y debe ser procesado. Acá tenemos, por ejemplo, lo que normalmente sucede en un transductor para aplicaciones biomédicas, que son, en particular, es un campo muy extenso, de mucha precisión, de alto crecimiento y de muchísimo valor agregado. Tenemos lo que se quiere analizar, el analito,
el bioreceptor, que es el que interactúa con el analito y provoca la reacción que nosotros podemos detectar con el transductor. Un transductor que puede ser de las más variadas características, puede ser una reacción exotérmica, puede ser una variación en la transmitancia de algún medio, como cuando se quiere medir concentración de proteínas, modificación en el pH de alguna solución, o una variedad de otros fenómenos. Todo esto es detectado por un elemento físico que nos va a producir una señal eléctrica, y esa es la señal que nosotros podemos medir, lo que queremos convertir en algo útil para nuestra aplicación. Bueno, ¿qué clase de sensores podemos tener? La medición en general puede ser, para nuestro interés, sensores físicos, químicos o biosensores. Pueden ser sensores invasivos, puede haber contacto o pueden ser sin contacto. Típicos sin contacto, los térmicos, los que responden a variaciones de luminancia, los que son sensibles a radiación y demás. Me refiero a radiaciones de tipo nuclear. El tipo de uso, normalmente los sensores son de uso múltiple, son caros, pero hay sensores desechables. En la parte de biomedicina hay muchos sensores desechables. Un caso típico son los reactivos para medir pH, que es una tira de papel que cambia de color y la tonalidad de color se puede apreciar a simple vista o con algún dispositivo de medición automática. Y finalmente está el tema del requerimiento de energía. Un sensor pasivo es lo ideal. Nosotros lo excitamos externamente como si se tratara de la medición de una resistencia. O un sensor activo ya tiene sus complicaciones porque necesita su propia fuente y nosotros lo leemos como leeríamos la tensión de una fuente de una batería. ¿Qué ejemplos de sensores tenemos? Bueno, acá tenemos una amplia variedad de sensores, todos del rubro automotriz. En un vehículo actualmente tenemos prácticamente todos estos sensores, quizás no el sensor de asiento ni el de manivela, pero la mayoría de los otros sí lo tenemos. Pero observen ustedes que hay 13 sensores. Antes difícilmente teníamos un solo sensor en los automóviles que no necesitaban una unidad de procesamiento para determinar la posición del volante y para decidir cuándo realizar la inyección. Estos sensores responden a variedad de principios físicos de actuación. Por ejemplo, el sensor para asiento es un sensor del tipo de tensiones mecánicas. Varía su resistividad cuando se deforma y de esa manera se puede detectar que un peso se ha depositado sobre el asiento. Otros sensores, por ejemplo los sensores de CO2, que acá no tenemos pero podría haber, funcionan por la absorción de la radiación infrarroja por el CO2 y la comparación con un trayecto calibrado libre de CO2. El sensor de posición de árbol de Leo, ese es un sensor magnético, y así todos. Otros serán termocuplas. Todos los principios físicos imaginables se utilizan para generar señales que den información útil. Las señales biomédicas probablemente sean aquellas que mayor dificultad de interpretación tienen. Son señales de muy baja intensidad, con características muy particulares. Estas serían formas típicas de las señales que obtendríamos de un electrocardiograma. ¿Por qué tenemos que hacer algo con estas señales? ¿Por qué no podemos simplemente tomarlas como vienen? Bueno, lo que pasa es que no todo lo que trae la señal necesariamente es información útil. Así que nosotros tendremos que ser capaces de, una vez conocido el fenómeno que queremos medir o detectar, preparar la señal para que nos muestre solo lo que nos interesa. Es decir, por ejemplo, en las señales diastólicas y sistólicas del músculo cardíaco,
tenemos 5 partes principales, las nombradas ahí con las letras Q, R, S y T, y tenemos que seleccionar las partes útiles, sacar los ruidos, comparar señales para tener un parámetro de normalidad y convertir las señales a formas que se puedan reconocer fácilmente si es que acaso hacemos una interpretación por medio de algún dispositivo inteligente. Este dispositivo puede ser un operador entrenado que vea la forma de la señal o un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para reconocer señales. Pero claro, no se puede meter cualquier señal para el entrenamiento, tienen que ser señales preparadas de cierta manera. ¿Cómo procesamos esta señal? Bueno, tenemos lo más elemental, que es una amplificación básica. Hay amplificadores de instrumentación que se utilizan para esto, a lo que se le agregan filtros activos, integradores o diferenciadores y otros elementos que no vamos a ver, pero que también se utilizan para la conformación de señal, como son los rectificadores de precisión, para lo cual también se utilizan amplificadores operacionales, los amplificadores logarítmicos y los amplificadores de capacitancia negativa. Si hacemos a tiempo, vamos a ver algunos de estos elementos. Bueno, ¿de qué se trata el amplificador operacional? El amplificador operacional ideal es básicamente un amplificador en lo posible de la más alta ganancia, arriba de 100.000, que entrega una salida diferencial. Es decir, la salida VO es la diferencia entre las señales de las patitas de más y de menos, de la entrada inversora de menos y la entrada no inversora de más. Normalmente este amplificador operacional no necesariamente tiene una ganancia fija alta. La ganancia puede ser variable, puede variar con la temperatura, puede variar con la frecuencia, puede variar con la forma de onda, pero lo importante es que sea muy alta, en lo posible mayor a 100.000. Este valor de 100.000, cuando uno hace una realimentación negativa para obtener una ganancia menor, permite que en amplificadores con ganancia de hasta 1000 tengamos un error menor del 1% en la precisión de la señal de la salida. Esto se consigue gracias al fenómeno de la realimentación negativa, y la precisión depende mucho de la precisión de los elementos externos al amplificador operacional. El amplificador operacional es básicamente un circuito con una configuración de amplificador diferencial y una etapa de alta ganancia y una etapa de alto modo de rechazo de modo común. Todo esto está enmascarado, hay variedad de circuitos que hacen estas tres funciones: alto rechazo de modo común, alta ganancia y ganancia diferencial. Pero básicamente, visto desde afuera, solo nos van a interesar estas tres patitas que están acá expuestas, de más, de menos y de O, y algunos parámetros que son propios de cada amplificador operacional, que vamos a ver más adelante. El amplificador operacional, para ser considerado como tal, tiene que tener ciertas características, que son, como dije recién, una ganancia muy alta. El ideal tendría una ganancia infinita. Cuando las dos tensiones en las pata más y pata menos son iguales, la salida tiene que ser 0. La impedancia de entrada por estas patitas es infinita, es decir, no toma corriente en las entradas inversora y no inversora. La impedancia de salida es 0 y el ancho de banda es infinito.
además no produce ningún desfasaje entre las señales de entrada y de salida. Estas 5 propiedades, por supuesto, son ideales, no ocurren en la práctica, pero nos podemos aproximar lo bastante a ellas como para que el error que tenemos porque no se cumplen sea despreciable frente a los demás errores constructivos que tenemos en el circuito. Recordemos que acá estamos hablando de circuitos analógicos, no circuitos digitales. Así que sí nos va a importar mucho el error, y básicamente todos los errores que acompañan un amplificador operacional, mientras nos mantengamos dentro de los límites de funcionamiento del amplificador operacional, son provocados por los componentes externos. Y básicamente los valores de resistencias que ponemos en la realimentación de los amplificadores operacionales va a ser lo que nos va a limitar la exactitud de las ganancias y de los puntos de corte cuando hacemos filtros y demás. Hay algo que son las reglas de oro para el diseño con amplificadores operacionales. Siempre que el amplificador operacional esté funcionando dentro de sus límites, básicamente que no esté saturado, es decir, que la salida no exceda las tensiones de alimentación positiva o negativa que tiene el amplificador operacional, siempre que estemos dentro del rango de operación, podemos aplicar las reglas de oro. Y estas reglas se aplican cuando hacemos el diseño del circuito, el cálculo de las corrientes, el cálculo de las frecuencias de corte y todos los demás cálculos que acompañan el diseño con un amplificador operacional. El más importante quizás es el primero, que dice que cuando el amplificador está en su rango lineal, las dos terminales de entrada, es decir, las patitas B más y B menos, se encuentran al mismo potencial, ¿sí? Están al mismo potencial aunque las patitas estén separadas, aunque estos electrodos no tengan contacto entre sí. Esto va a ser muy importante para algunos circuitos que vamos a ver enseguida. También no fluye ninguna corriente de entrada en las patitas inversora y no inversora. Esto básicamente significa que cuando planteemos algún circuito no vamos a considerar ninguna corriente derivada por estos terminales, con lo cual cuando hacemos divisores de tensión, estos divisores son perfectos, no tenemos que hacer ninguna consideración sobre la corriente que se fuga en el punto de división. Y la última es casi un tema teórico. Los primeros amplificadores operacionales venían con una pequeña tensión de offset. En realidad no había una tensión de offset, sino que la salida, cuando teníamos las dos patitas en cortocircuito, se comportaba como si en realidad tuviéramos una pequeña fuente de offset, una pequeña tensión de unos pocos milivolts entre estas dos patitas, lo que hacía que la señal a la salida, cuando las dos estaban en corto, no fuera cero, sino que hubiera una pequeña tensión. Pero esto en los últimos desarrollos que ha habido ya prácticamente es cero y la tensión de offset es un tema del pasado. Bueno, ¿qué hacemos con las señales de los sensores? Las tenemos que acondicionar. Entonces, lo amplificamos, como dijimos hace unos minutos. Normalmente usamos amplificador que puede ser inversor, no inversor. Estas dos configuraciones tienen sus pros y sus contras. El amplificador inversor tiene una impedancia de entrada baja. El amplificador no inversor tiene una impedancia de entrada alta, y a veces necesitamos usar tanto la entrada inversora como la no inversora. Necesitamos un amplificador que tenga las dos propiedades. Entonces, para eso hay un circuito especial que se construye usando 3 amplificadores operacionales y se conoce como amplificador de instrumentación. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Luego que tenemos la señal ya amplificada, podemos integrarla, diferenciarla, filtrarla en frecuencia o realizar otras operaciones que para el caso de esta presentación no las vamos a incluir.
Bueno, amplificador inversor. Un amplificador inversor es básicamente una realimentación negativa de la salida a la pata B-, por supuesto, y una pequeña resistencia de entrada de la pata B- a la fuente de señal BI. La pata no inversora, la pata B+, va directamente a tierra. ¿Cómo aplicamos las reglas de oro de diseño? Bueno, si por la pata B- no entra corriente, toda la corriente que viene de la fuente y que pasa por la resistencia RI tiene necesariamente que continuar por la resistencia RF. Y planteando la diferencia de potencial de O menos BI igual a I por RF, podemos calcular la ganancia, que resulta ser igual a menos el cociente entre RF y RI. Es un cálculo directo. La precisión de esta ganancia depende exclusivamente de la precisión de las resistencias, y la impedancia de entrada es simplemente RI. ¿Por qué? Porque la otra regla de oro decía que la tensión entre la pata B+ y la pata B-, la diferencia de potencial entre ambas entradas, cuando está en la zona lineal, es 0. Y puesto que la pata B+ está puesta a tierra y que está a 0 de potencial, la entrada inversora B- tiene necesariamente que estar a 0 de potencial. Así que para la fuente BI, lo que está viendo en el otro extremo de la resistencia es una tierra virtual. Está a 0 de potencial, más allá de lo que suceda con la salida BO y las corrientes. Todo se comporta de forma tal que cuando hay una variación en la tensión de entrada BI, la salida BO aplica una tensión que por el divisor formado por RF y RI siempre produce un valor 0, un potencial 0 en la pata B-. Esto lo vemos en los gráficos, donde observamos en el gráfico B una pequeña variación de la tensión de entrada BI que aplica sobre RI y la salida proporcional a RF sobre BO. Este amplificador está alimentado con un poco más de 10 volts y el rango lineal está entre menos 10 y 10. La pendiente que tenemos marcada en el gráfico C nos da el cociente de la ganancia y el rango dinámico de tensiones que puede fusionar la señal. La configuración no inversora es un poco distinta. Observen ustedes que la entrada de la señal se hace por la pata B+, y que lo que era antes la entrada inversora se pone a tierra. Nuevamente vamos a tener que la patita B-, la entrada inversora, sigue a la entrada no inversora, y el cociente del divisor de tensión RF-RI se encarga de que el valor en la pata B- sea siempre igual al valor en la patita B+. En este caso la ganancia es 1 más el cociente de las resistencias, lo cual da lugar a un circuito en particular que es el conocido seguidor de tensión, que lo único que hace es adaptar impedancias. Puesto que la impedancia de entrada es muy grande, en el caso ideal diríamos que es infinita, podemos, si solo queremos hacer un seguidor de tensión, prescindir de la resistencia RF, convirtiéndola en un corto, y podemos prescindir de la resistencia RI, dejándola flotando, porque es equivalente a reemplazarla por una resistencia infinita. De ese modo la ganancia de tensión sería 1 más 0 sobre infinito, que sería 1. Así que ustedes van a ver muchas veces este mismo circuito, pero sin la resistencia RI y con un cable en corto en el lugar de la resistencia RF. Finalmente llegamos al amplificador de instrumentación, como les había adelantado. Es un circuito donde la combinación de 3 op-amps permite crear un nuevo op-amp, pero ahora con la ganancia controlada por la resistencia
el cociente de las resistencias R3 y R4, y en algunos casos por la resistencia R1. En este circuito solo está controlado por R3 y R4, pero si acaso cambiaran las relaciones de las resistencias, se puede arreglar que solo dependan de R1. En este caso, las dos entradas, B más y B menos, en las que se convierten las patitas más de los dos primeros op-amps, pasan a ser las entradas inversoras y no inversoras. La ventaja de este circuito es que podemos tener una entrada inversora de alta impedancia, cosa que no podíamos hacer con un solo amplificador operacional. Acá tenemos ambas entradas de alta impedancia. Una cosa que nos permite hacer los op-amps son filtros activos. Filtros activos, hay varias formas de tener estos filtros activos. Nosotros vamos a ver dos filtros muy sencillos, un pasabajos y un pasaltos, pero se puede hacer toda la familia de filtros, pasabanda, pasatodo sin cambio de fase, los filtros NOC, los NOC doble T, se pueden hacer variedad de filtros realimentados por op-amp, lo que permite una precisión y una exactitud muy alta. Vamos a los ejemplos. El filtro pasabajos, observen que es básicamente la configuración que vimos como inversora, pero con un capacitor en la realimentación. La ganancia, observen ustedes, la tenemos a la izquierda. La ganancia es menos, porque es la configuración inversora. La impedancia del circuito de la realimentación, que es el capacitor de la resistencia CF y RF, y la impedancia de la entrada, que es la resistencia RI. El cálculo es exactamente el mismo que hacíamos cuando no teníamos capacitor, solamente que ahora tenemos que introducir la parte compleja de la impedancia y llegamos a una ganancia que es la misma ganancia que teníamos en el caso sin el capacitor, pero ahora dividido por 1 más J omega tau. A medida que aumenta la frecuencia, este cociente, este denominador crece y la ganancia va disminuyendo. La frecuencia de corte, tenemos el tau asociado a la frecuencia de corte, que es el producto de R por C del lazo de realimentación. Nuevamente, para la fuente BI, la única impedancia que ve es RI. Si es una resistencia de buena calidad, va a haber una resistencia perfecta como impedancia de entrada. Es un filtro que tiene características perfectas. No tiene ninguno de los problemas que tendría un filtro RC normal, donde tendríamos que la corriente que toma el sistema en función de la frecuencia va variando. Acá no, acá la impedancia de entrada se mantiene siempre igual a RI. Este circuito también da lugar a otro circuito, que es el circuito del integrador. Nosotros sacamos la resistencia RF que teníamos en la realimentación y ponemos un capacitor. Observen ustedes que aplicando las reglas de oro ocurre algo muy interesante. Si está realimentado, la patita más puesta a tierra implica que la patita menos tiene que seguir el valor de tierra. Así que para la entrada BI lo único que hay es la resistencia RI. Y la corriente que entra al sistema es simplemente, como tenemos indicado a la izquierda, arriba, la corriente I de entrada es directamente la tensión de entrada BI sobre la resistencia RI. Pero esta corriente sigue su camino por el capacitor. Y en el capacitor tendremos que la corriente será el valor de la capacidad por la derivada de la tensión en el capacitor. Así que la tensión de salida, que será la tensión del capacitor, porque como vimos el capacitor está puesto a tierra a través de la patita B-, la tenemos arriba a la derecha,
y será menos 1 sobre RC por la integral de la tensión. Así que este circuito es lo que se conoce como un circuito integrador. Y la ganancia, observen ustedes, que depende de la frecuencia y sigue siendo, como en el circuito anterior, un filtro. Un filtro pasa bajos. Los altos mueren porque al aumentar la frecuencia crece omega y la ganancia se va a cero. Sigue siendo un integrador, pero obviamente la señal de salida es pequeña. Estos circuitos integradores se complementaban con varias etapas de integración o varias etapas de diferenciación. En lo que hasta los años 70 eran las computadoras analógicas. Las computadoras analógicas eran un mueble que tenía varias cajas de amplificadores diferenciales, donde uno agregaba componentes externos que representaban los valores de las ecuaciones, de los parámetros de las ecuaciones diferenciales que uno quería resolver en forma analógica. Entonces construía la ecuación diferencial poniendo en serie diferenciadores o integradores o amplificadores lineales, y luego introducía una señal y en la salida tenía el resultado dinámico de la ecuación diferencial. En la Facultad de Ciencias Exactas había una computadora analógica marca HIT, que se vendía como kit para armar, que tenía el tamaño de un pequeño escritorio, y eran 6 o 7 amplificadores diferenciales para que uno cableara y construyera la ecuación diferencial con elementos electrónicos. Hay un pequeño problema con el integrador ideal que vimos recién, y el pequeño problema es que desgraciadamente el amplificador operacional no es perfecto. La pata más y la pata menos no son perfectas, y algo de corriente, unos pocos nanoamperes, fluyen por ahí. Y esos nanoamperes, si dejamos el capacitor solo, se va cargando, y bueno, y el capacitor queda cargado hasta que satura el valor de la alimentación de la fuente del amplificador operacional. Así que necesitamos descargar esa corriente, para lo cual se agrega una pequeña resistencia RF. Observen que tenemos lo que va a ser entonces un filtro, como ya dijimos, pero ahora con dos zonas. En el gráfico de la derecha, en el gráfico de la ganancia, vamos a ver que tenemos dos paréntesis, dos llaves, donde se indica filtro pasabajos, la primera, en el centro hacia la derecha, filtro pasabajos, y la segunda, no sé si pueden ver mi mouse, si se alcanza a ver el mouse. Se ve muy bien, Pablo, sí, podemos ubicar, se ve bien. Bien. El filtro pasabajos es la parte que actúa como filtro, pero luego observen que hay una zona de pendiente -1, que es la zona donde funciona como integrador. Y como integrador, en la zona que funciona como integrador, es un integrador perfecto. Antes era integrador desde 0, ahora es integrador desde 1, desde donde comienza con la pendiente -1. Cuando hacemos un filtro pasaltos, es algo muy parecido al integrador. El capacitor ahora pasa a estar del lado de la entrada, y vemos que nuevamente la ganancia es el cociente entre la resistencia RF del lazo de realimentación y las resistencias que tenemos entre la fuente y la pata B-. Observen ustedes el cociente de las dos impedancias que se corresponden a la ganancia. Siempre es la misma fórmula, siempre es el cociente de la impedancia que tenemos en la realimentación sobre la impedancia que tenemos en la pata B-. En este caso nos queda que tanto el numerador como el denominador van dependiendo de la frecuencia a través de omega, y a altas frecuencias este cociente tiende a 1 y todos los altos pasan.
y la característica es simétrica a la que teníamos del filtro pasabajos, donde a partir de cierto punto comienza a pasar todo. Por supuesto, siempre vamos a tener un cambio de fase en pi sobre 2. Tenemos el diferenciador ideal, donde prescindimos de la resistencia de entrada RI y directamente la salida nos va a dar proporcional omega. Este diferenciador ideal, ¿en qué se parece al filtro? Bueno, son filtros los dos, pero el diferenciador nos va a entregar, observen ustedes, un valor de tensión en RF que es proporcional a la corriente de entrada, y la corriente de entrada va a ser proporcional a la derivada del valor de la corriente de entrada. La derivada del valor de la corriente de entrada por el capacitor es la corriente, y como la pata masa está puesta a tierra, para la fuente BI lo único que tiene adelante es un capacitor, y por lo tanto su corriente va a ser solamente la derivada de la tensión en el capacitor por la capacidad. No va a haber una RC de carga del capacitor. Sí hay una RF en la realimentación, pero la fuente BI no ve una resistencia. Esto es muy importante, no tenemos un tau, no tenemos el tau de carga y descarga del capacitor, sino que es directo. Nosotros sabemos que si ponemos una señal cuadrada con una resistencia Les pido paciencia porque la carga, y la cuadrada se convierte en una triangular, pero si mantenemos la cuadrada, esta triangular en realidad es el inicio de una exponencial que satura, y esto se debe a que tenemos un tau. Bueno, acá no hay un tau, acá es directamente la derivada. Esta es la ventaja de haber realimentado negativamente el amplificador operacional y haber convertido la pata B- en una tierra virtual. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, tenemos que la pequeña corriente de polarización de vías del OPAM va a cargar este capacitor, va a agregar una corriente continua que hay que extraer. Y esto lo hacemos con este pequeño capacitor que agregamos, que cortocircuita esta corriente y la manda a la salida. Tenemos que calcular los tau correspondientes a cada parte del circuito para que no afecten las frecuencias en las cuales nos interesa usar el dispositivo como diferenciador. Es decir, este circuito nos da la derivada de la tensión que aplicamos a la entrada, y es el complemento del integrador. Era el otro circuito con el cual se construían las computadoras analógicas. Acá vemos que la salida va a ser directamente proporcional al cociente de los dos capacitores. Bueno, vamos a ver un caso práctico. Tenemos un amplificador operacional. Este fue el segundo amplificador operacional que entró con éxito al mercado en los años 70, el 741. El 741 era un amplificador operacional con algunas limitaciones, pero fue mejorado a lo largo de los años a medida que mejoraba las características de los semiconductores bipolares, y salió en los años 80, fines de los años 80, la versión micro A. Micro A quiere decir microamperes. La corriente de vías es del orden de los microamperes. En realidad es un poquito menor, pero en el circuito equivalente de los amplificadores operacionales hay dos parámetros: la I de vías y la I de offset. Una se puede compensar, la otra no. Así que bueno,
prefirieron ponerle micro A que nano A porque estábamos un poquito lejos del nano y quedó en micro. Este amplificador operacional es sumamente económico. Existen miles de circuitos probados con este dispositivo y todas sus falencias, todas las descompensaciones que tenía se conocen muy bien, han sido perfectamente documentadas y la mayoría de los circuitos que ustedes van a encontrar, si buscan, ya tienen los capacitores y las resistencias necesarias para evitar oscilaciones y para evitar armónicos y para evitar cualquier problema que tenía el circuito original. La cantidad de parámetros que uno tiene en un amplificador operacional es inmensa, pero hay algunos que son mucho más importantes que otros. Acá tenemos algunos de los parámetros del 741 y vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles son los más importantes. El segundo parámetro que tengo recuadrado, que acá llaman velocidad de precesión, la palabra en inglés es slew rate, ¿sí? La tasa de corte. La tasa de corte es la máxima velocidad con que puede la salida del amplificador operacional crecer en función del tiempo, ¿sí? La salida de este dispositivo puede crecer a una velocidad máxima de 5 volts por microsegundo, de 0,5 volts por microsegundo. Si la señal que nosotros estamos amplificando crece a una velocidad mayor que esta, la salida va a ser podada hasta esta velocidad. Es decir, la derivada de la señal de entrada que queremos amplificar, multiplicada por su amplitud, no puede ser mayor de 0,5 volts por microsegundo. El siguiente parámetro de importancia es la IB, la I de vías, que en castellano llaman polarización de entrada de tensión. La I de vías es de valor típico 500 nanoamperes. Esta es la corriente que podemos esperar que tengamos de error cuando calculamos el divisor de tensión o cuando tenemos capacitores sin un corto a través de otra resistencia que lo descargue. Esta va a ser la corriente que se va a encargar de cargar estos capacitores y arruinarnos el circuito. La tensión de offset de entrada, que ya les comenté que en los últimos modelos de op-amps más modernos está prácticamente cero. El micro A es un integrado que ya tiene muchos años. Ya en los años 80 tenía un competidor que era el 355, que no era de tecnología bipolar, sino que era de tecnología MOS, y tenía una velocidad de precesión de 5 volts por microsegundo, era 10 veces más rápido, pero tenía todos los inconvenientes de los circuitos MOS. Bueno, y la ganancia de voltaje, 106, más de 100 dB. Es un amplificador operacional que tiene que ser alimentado con fuente doble, la otra característica. Hay algunos amplificadores operacionales que se pueden alimentar con fuente simple porque automáticamente colocan la tensión de salida de la patita de salida a la mitad del valor de tensión de la fuente de alimentación y montan la señal sobre este valor medio. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones. Acá tenemos el encapsulado, la distribución clásica de patitas en el BIP 8. Y tenemos un amplificador inversor con filtro pasaaltos. Observen que tenemos dos capacitores de 100 nano en la pata 4 y 7, que es la fuente. Esto es no porque sea necesario para el circuito, sino porque normalmente las fuentes vienen mal filtradas y este circuito, el 741, es susceptible al ruido de fuente. Entonces, para prevenir que un poco de ruido de fuente se realimente dentro del circuito, se aseguran poniéndole estos dos capacitores de 100 nano. Y luego vemos que hay
Otro elemento extraño, que es la resistencia R3 en la pata más de 100K. Nosotros, en todos los circuitos anteriores, la pata más, en el caso del inversor, estaba puesta a tierra. Y acá, ¿por qué no está puesta a tierra? Bueno, resulta que la corriente de vías y la corriente de offset, que es la diferencia entre la corriente de vías de las dos patitas, porque la corriente de vías no es la misma en cada una de las patas, esta corriente se puede compensar, ¿no? Se puede compensar esa diferencia para que no produzca señal a la salida, poniendo una resistencia que sea equivalente al valor de resistencia que ve la patita inversora, la patita B-. Así que si sacamos la impedancia que ve hacia afuera, que sería en realidad el paralelo de la resistencia de 10K con la resistencia de 1 mega, esto tira más para el lado de la resistencia de 10K, el paralelo, pero bueno, acá en este diseño directamente pusieron una de 100K. En teoría, para que fuera exacto, tendría que ser el paralelo de 1 mega con 10K, pero como la perturbación que produce esta I de offset es pequeña, a veces ni siquiera se considera poner esta resistencia. Este es un amplificador inversor con filtro pasabajos. También es un integrador. Recuerden ustedes que sí, cuando la frecuencia es lo bastante alta, el circuito pasa a ser un integrador. Acá tenemos la frecuencia de corte y la ganancia a lazo abierto, mejor dicho, a lazo cerrado, pero sin el filtro, de R3 sobre R1. Observen que la frecuencia de corte depende exclusivamente de R3 y C1 y no depende para nada de R1. La fuente de entrada de señal, Vent, en este caso, como ya dijimos antes, va a haber en la pata menos la misma tensión que hay en la pata más. Y en la pata más, ahora no está puesta a tierra, está puesta a R2, por la razón que dijimos antes. R2 es el valor del paralelo de R1 con R3 y se pone solo a los fines de compensar la I de offset. Esa R2, por la corriente de vías, va a tener una pequeña tensión. La corriente de vías habíamos visto en la filmina anterior que era de 500 nanoamperes, así que no es de esperarse que la tensión en la pata B- sea muy distinta de cero, unos pocos milivolts por encima de cero nada más. Así que a los fines de la tensión de entrada, la impedancia de entrada va a ser prácticamente solo R1, una resistencia pura. El circuito inversor tiene la ventaja de que justamente si la pata B- es una tierra virtual, nosotros podemos inyectar esa tierra virtual todas las corrientes que queramos con el solo trámite de agregar más resistencias de entrada y más señales de entrada. Nosotros podemos agregar varias entradas más acompañadas de sus correspondientes resistencias y cada una va a aportar una corriente, como vemos acá, I1, I2 y I3, que va a ser B1 sobre R1, B2 sobre R2, B3 sobre R3. Justamente, de nuevo, insisto, porque la patita B- está puesta a una tierra virtual. Y la corriente total que circula por RF es la suma de las tres corrientes. Así que la tensión de salida se va a poder escribir como menos la sumatoria de las tres tensiones de entrada por las correspondientes ganancias de cada una de ellas. Este es un amplificador sumador que da la salida invertida. Si uno necesitara que no estuviera invertida, tendría que agregar aguas abajo otro amplificador inversor de ganancia -1 y tendría la salida positiva. Estos amplificadores operacionales suelen venir encapsulados, que incluyen 4 amplificadores operacionales dentro del mismo encapsulado, normalmente un DIP 16. Así que si uno va a usar más de uno y puede ubicarlos en la plaqueta en una posición conocida,
fácil de acceder. Lo que normalmente, al menos en mi experiencia, ha sucedido es que uno siempre se queda con amplificadores operacionales de sobra, que aprovecha para mejorar las características del circuito, agregando algún seguidor u otro circuito que no está originalmente en el diseño, pero que puede mejorar el diseño, porque sobran los amplificadores operacionales si uno los compra en encapsulados de A4. Bueno, acá tenemos dos aplicaciones prácticas de integrador y diferenciador, con todos sus valores para una frecuencia de 1 kHz. La ventaja de esto es que prácticamente no tenemos pérdida de tensión. Observen que la salida y la entrada apenas si cae el 50%. Y son circuitos en su mayoría que ya han sido probados. Yo he hecho estos circuitos y en algunos casos, mientras los valores de resistencia no comiencen a orillar demasiado el megón en el lazo de realimentación, suelen andar bastante bien. El gran problema viene, como dijimos al principio de la charla, cuando queremos altas ganancias. Y la alta ganancia siempre es un problema, y más cuando queremos aplicarla en un amplificador de instrumentación. Los elementos que ponemos en la realimentación son los que en definitiva nos van a limitar la calidad de la ganancia y de la estabilidad que queremos. Observen que acá tenemos un circuito donde para poder garantizar una ganancia de 1000 en un amplificador de instrumentación, tenemos que tener los componentes mejor del 1%, las resistencias al 0,5%, el 5 por 1000, lo cual es bastante difícil de conseguir, pero digamos, esto sería un amplificador de instrumentación de alta ganancia y alta performance. Bueno, nos quedamos sin tiempo, creo que llegamos justo para poder aprovechar para hacer preguntas. Les agradezco su atención, estoy atento a sus preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quizá, o cómo, no sé, los alumnos de la escuela técnica, sus profes, o nuestros estudiantes, ¿no? Cómo esto puede encontrar aplicaciones. El profesor explicaba, ¿no? Qué espacios pueden ser de utilidad este asunto. No sé si quieren decir algo sobre ello o lo que necesiten. Tenía dos consultas. Hola Pablo, muchas gracias por la charla, muy nutritiva. Quería consultar primero sobre el tema del sumador, porque trabajamos con audio y tenemos amplificadores que ya vienen armados, y mi consulta era sobre el adaptar impedancias. ¿Cómo podríamos hacer para adaptar las impedancias de una consola de mezcla, por ejemplo, para poder integrarla a un amplificador ya armado de montaje superficial? Bueno, a ver, acá tenemos dos temas, ¿sí? Primero, si vamos a hablar de potencia o de señal. Entiendo que la consola de mezcla solo maneja señal, ¿verdad? Sí, es pasiva, digamos. Sí, es pasiva. Acá el tema que tenés, en principio no tendrías ningún inconveniente. Es decir, entrarías no en la parte inversora, sino que pondrías 4 seguidores adelante de cada una de las entradas. Ponele que querés hacer 4 entradas, te compras un integradito de 16 patitas que tenga 4 pumps adentro, los pones en configuración seguidor, entrando por la pata más, con alta impedancia, y la salida de eso se lo inyectás a un sumador como el que tenemos en pantalla. No vas a tener ningún problema. En audio no hay ningún drama, porque estamos bien por abajo de los límites de frecuencia de estos dispositivos. Y el sumador, la salida del sumador directamente al amplificador. La salida del sumador directamente al amplificador. El único cuidado que tenés que tener es que no sumes tanto que la expulsión de salida supere el valor de las fuentes de alimentación.
Ah, perfecto, clarísimo. Pero esto es ideal para audio. Es ideal Claro. para audio. La otra consulta que tenía era sobre el inversor, me parece, sobre el gráfico, que está como cortada la señal, ¿no? Esto es lo mismo que me estaba diciendo antes, que no supere la alimentación. Sí, ya sé a cuál te referís. Está como saturado. Cuando acá observás Ahí lo que va a va. pasar. Por ejemplo, si esta pendiente, ¿sí? Si esta pendiente es mayor que el slew rate, la tasa de corte, en el caso del 741 es medio volt por microsegundo. En el caso del 355 son 5 volts por microsegundo. Si tu señal tiene una pendiente mayor que esto va a ser la máxima pendiente, ¿sí? Y no podés superar el valor de la fuente, positiva y negativa. Claro, Pero esa esto en frecuencia... audio no es problema. Claro, esa frecuencia en audio no es rara. No es problema, no. Es rara. Es el producto de la frecuencia por la amplitud. El producto de la frecuencia por la amplitud, porque son señales senoidales. Entonces, cuando calculas la derivada, te queda la amplitud que acompaña al seno por omega, por 2pi frecuencia. Entonces, esa amplitud por 2pi frecuencia no tiene que ser mayor que la tasa de corte. El slew rate. Ahora lo vemos. Acá lo pasamos, ¿sí? No tiene que ser mayor que este valor BP. Pero eso es una soncera. Si tu proyecto supera este valor por la circunstancia que fuera, cambias de OPAM, le vas a un OPAM de mayor slew rate. Sí, yo pensaba usar el LM324 que tiene 4 volts por microsegundo. No, 4 operacionales. Pero no sé cuánto. ¿Qué slew rate tiene? No, eso no lo sé, tendría que ver el datasheet. Mira, ¿por qué no me visitas un día en el instituto? Yo estoy todos los días. Ah, bueno, está bien. Trae lo que querés hacer y lo vemos. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Muy amable. A partir de todos los días, si después te podés poner en contacto conmigo, venís un día por el instituto, yo llego muy temprano, así que podés pasar a verme antes de hora y vemos lo que quieras desarrollar. Pablo, si te parece, disculpa, ¿le podés pasar el correo por el chat? ¿Sí? Sí, muy bien, sí. Así se Claro, pone en muchas contacto. gracias. Todos Claro. los que tengan interés en hacer Exacto. desarrollos con esto, por favor, yo voy a estar encantado. Exacto. Así que ahora por el chat les paso el correo. Así pueden ponerse en contacto con Pablo y pueden evacuar dudas o pueden contribuir a sus El proyectos. correo y les paso mi teléfono. ¿Cómo era mi teléfono? 81 39 10 creo que era. 27 81 39 10. Cambié hace poco y me mandan un WhatsApp y arreglamos para vernos más temprano, en prehora. Igual si me buscan lunes y miércoles, no tengo inconveniente toda la tarde. No sé si hay algún otro estudiante que tenga alguna pregunta o duda. Pablo, este screenshot, ¿lo vas a levantar al aula virtual o lo vamos a ver? Sí, ningún problema. Se los comparto ahora mismo si quieren. ¿Se puede compartir por acá? ¿Cómo hago para mandarles el PPT por acá? Podés, a ver, si no te permiten el chat. Yo lo tengo guardado en la nube de Microsoft. Bien, les podés Tomás una copia. sí, A ver, podés denme un segundito. compartir el enlace a la nube, después vos le das el acceso y así ya les facilitas Claro. el material. ¿Sí? Copiar el enlace en el chat. Ahí. Bueno, mientras Pablo va buscando el material para todos, ¿sí? Así ya se llevan para esta clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario más. Bueno, entonces Me puse a vamos salvarlo como PDF de Adobe, a ver.
Si no, pasanos por el mail, ya que pasamos el mail. Sí, bueno, hagamos así, mándenme un mail, yo le salvo una copia local, porque si ahora lo hago voy a cortar la presentación. Igual yo tengo los correos de todos, en todo caso te paso, Pablo, así que ya vos podés enviarles el material. Bueno, yo los mando a todos, Sí. el que le viene bien. Bien. O Patricio sobre todo. Les comento algo, si les interesa, hay un libro que se llama El arte de la electrónica, The Art of Electronics, de Paul Horowitz, que puede conseguir en PDF, lo googlean, lo buscan por internet. Es un libro muy piola, con muchas cosas. Es para la gente que sabe un poquito de electrónica, pero la verdad es que es una maravilla con todo lo que tiene. Si quieren divertirse, hacer prácticas con esto, ensayar, se bajan el arte de la electrónica y la guía de trabajos prácticos del arte de la electrónica, porque es un curso universitario y tienen diversión asegurada por el resto del año. Pablo, ¿podés escribir el nombre del autor en el chat? Sí, perdón, no estoy acostumbrado a esto, ya te lo paso. Bueno, si te parece, Eugenia, vamos cerrando. Agradecemos a todos los participantes, aquellos que se sumaron en el encuentro. Agradecemos también a nuestra asesora pedagógica que coordinó el encuentro y por supuesto al disertante que nos acompañó con generosidad en compartir estos contenidos. Y tenemos otro encuentro, ¿no, María Eugenia? El próximo lunes. Tenemos un encuentro este lunes y el día miércoles. El lunes no, es el día miércoles 11 y el jueves 12. Les vamos a estar haciendo llegar la invitación, si bien son cuestiones más de la eficiencia energética, ¿sí? Quizá les venga bien lo que vayamos a proponer. Así que vamos a seguir en contacto. ¿Sí? Aprovecho también para publicitar nuestro LinkedIn, que ahí vamos publicitando las clases abiertas que va publicando el instituto, con lo cual les ofrecemos que, se accedan directamente al Instituto de Formación Técnica Superior 14 y ahí puedan vincularse. Ahí, Facundo, gracias por compartir el enlace al libro. Qué bueno, gracias. Y a disposición, si se acercan al instituto, encantados de que estén interesados en las carreras que se dictan en nuestro espacio. Estamos en Cochabamba 2830, entre De Anfunes y Esteban de Luca, cerca de la Plaza Martín Fierro en San Cristóbal, en la intersección de los subTC y H. Así se los ayude a ubicarse. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Marcelo, ¿sí? Y a todos. Pablo, excelente, como siempre, un maestro muy claro, que va a ser de utilidad para todos nosotros. Y bueno, yo que soy ajena al campo, la verdad que pedagogía didáctica excelente, gracias. Muy buenas noches a todos, nos estamos encontrando en las próximas clases, en la semana entrante. Vamos a seguir entonces comunicados por email y síganos en las redes. Gracias a los que accedan a esta clase abierta, los que accedan por el canal de YouTube, también nos pueden seguir y gracias entonces por la confianza. Muy buenas noches a todos, gracias.